10:44, escuchamos una crónica hoy de Juan Pablo sobre el final de un acuerdo pues que le daba tranquilidad al mundo. El último tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia ha terminado. Nos acompaña Carlos Umaña, quien es miembro de precisamente una organización para la abolición de armas nucleares. Él recibió en el 2017 el premio Nobel por conseguir el apoyo social y político de adoptar el tratado sobre prohibición de armas nucleares. Él está en la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear y muy gentilmente nos atiende en este día histórico. Don Carlos, buenos días. ¿Cómo están? Don Carlos, final del tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia anunciando que tiene suficientes armas para acabar con el mundo cuando así lo determine el señor Putin, y obviamente la permanente sombra de una tercera guerra mundial. Don Carlos, ¿qué hacemos? ¿El mundo se va a acabar? Bueno, el riesgo de una guerra nuclear a gran escala es, como nos lo recordó el Boletín de Científicos Atómicos la semana pasada con el reloj del apocalipsis, el más alto de la historia. Esto tiene que ver con la caída de los acuerdos de control de armas. Este era el último que quedaba entre Rusia y Estados Unidos. Es la primera vez desde 1972 que no hay un acuerdo entre ambos países que limite las fuerzas nucleares entre ambos. Este tratado que caduca hoy, se llama el nuevo START. El primero fue negociado, el START 1 fue negociado en 1991, caducó en el 2009 y en el 2008, en 2009 se firmó el nuevo START, que acaba de caducar hoy, y se venció hace 5 años. Se tenía hecho una prórroga y esa prórroga de 5 años se vencía. Sí, don Carlos, pero cuando uno mira esta fecha, este jueves, hoy, en que se acaba o caduca este acuerdo, ¿podrían los rusos y los norteamericanos la semana entrante o en un mes decir, ¿sabe qué? Retomamos el nuevo START o el New START para que el mundo esté tranquilo? ¿O una vez caduca es imposible echar para atrás? O sea, no, una vez se caduca, no es echar para atrás, sino negociar otro. O sea, cuando caducó el tratado, el START 1 en el 2008, ya se estaba negociando, ya tenía meses de negociarse el nuevo START. Es algo que no ha pasado, así que podría perfectamente negociarse otro START u otro tratado bilateral con otro nombre que ellos debían haber previsto, o sea, que si hubiera habido buena relación y hubiera habido, cabezas regionales y no bélicas y no interesadas, hubiera habido ese esfuerzo diplomático, se hubiera dado desde hace meses, ¿verdad?, para no permitir que estemos actualmente cayendo en un vacío en el que no hay este acuerdo entre ambas partes. Porque este tratado lo que hacía era, número uno, limitar las fuerzas desplegadas entre ambos países. Es decir, limitaba que cada país tenía un máximo de 1.550 ojivas nucleares que podían desplegar, ¿verdad? Ellos tienen un arsenal bastante más grande, pero esas son las que pueden estar desplegadas en 700 vectores. Los vectores serían los misiles, los submarinos, los bombarderos. Y esto incluía una comunicación estructurada entre ambos bloques, que incluía también una verificación. Eso lo perdemos a partir de hoy. ¿Y puede esta rotura motivar a otros países a explorar su propia capacidad nuclear, por ejemplo, Irán? Bueno, ciertamente estamos ante una situación riesgosa para la proliferación nuclear porque no solamente la caída de este tratado como otra pieza de rompecabezas que se pierde, sino también la caída del orden multilateral, el orden internacional. Vimos, por ejemplo, Irán. O sea, actualmente tenemos 9 países nucleares. Irán amenaza con ser el 10º,
Pero ojo que Irán había aceptado hacer el acuerdo que se negoció en la época de Obama, que se lo trajo abajo Trump. Estaban en negociaciones para entrar en otro acuerdo similar al que se trajo bajo Trump cuando fue atacado por Israel y por Estados Unidos el año pasado. Irán, también cabe decir, es miembro del Tratado de No Proliferación y también ha votado favorablemente en las resoluciones de el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, ¿verdad? Entonces eso lo acerca o lo ha acercado, Irán se ha acercado un poquito más al multilateralismo, pero claro, si se están cayendo todos los guardarrieles y en el mundo el mensaje que impera es que las armas nucleares son necesarias para la seguridad y para la estabilidad, pues esto precisamente pone en peligro y claro, puede generar que haya más países nucleares. Uno pensaría o quiere pensar que pues, las principales potencias tienen conciencia de alguna manera del riesgo que representaría una explosión nuclear en este momento o un tipo de acción de este tipo. Pero para usted, hoy en día, ¿cuál es la mayor de las potencias nucleares? ¿Cuál es la mayor amenaza? Todas son una amenaza, en realidad. O sea, cualquiera que... Corea del Norte, que es la que tiene menos armas nucleares, es una potencia capaz, un país nuclearmente armado, capaz de generar una guerra nuclear a gran escala. Bien lo describe Annie Jacobsen, que es una periodista de investigación, en su libro Guerra Nuclear, un escenario de cómo inicia una guerra nuclear justamente por el caso de Corea del Norte. La disuasión nuclear, que es la política que hace que los países basen su seguridad en las armas nucleares, lo que implica es una amenaza nuclear. Es decir, el país que tiene armas nucleares supuestamente no lo atacan, amedrenta a los otros países de que lo ataquen, con la amenaza de que si lo atacan, la respuesta va a ser peor, va a ser catastrófica, va a ser nuclear. Esto supuestamente tiene que haber una cabeza cuerda donde no se da. Sin embargo, la disuasión nuclear depende de una amenaza creíble. Ahora, ¿hasta qué punto va a funcionar este nuevo canal que se estaría reabriendo entre el ejército o las fuerzas militares rusas y Estados Unidos a través de un nuevo canal de comunicación que estaba más o menos cerrado desde que arrancó la guerra en Ucrania? A ver, comunicación hay entre ambos países. De hecho, con el gobierno Trump hay más comunicación entre Trump y Putin. Sin embargo, no es una comunicación estructurada en torno a las armas nucleares. Se había establecido, por ejemplo, un mecanismo de comunicación directa para prevenir desastres y malos entendidos, que es el teléfono rojo, el llamado teléfono rojo en 1963. Después de la crisis de los misiles en Cuba, donde el secretario de Estado, Robert McNamara, dijo que no entraron en una guerra nuclear a gran escala por suerte. Eso se había perdido con la administración Biden y Putin. No había prácticamente ninguna comunicación. Ahora hay algo de comunicación, pero no es una comunicación estructurada. Y lo que estamos ahora, la amenaza, es que la reacción tiene que darse en minutos. Cuando se detecta un ataque entrante, que puede ser una falsa alarma, son minutos para poder verificar si es una falsa alarma o no. Y eso lo que hace es permitir si se manda un contraataque, precisamente para no perder el propio arsenal. Entonces, si no hay una comunicación estructurada entre estos, es más difícil y es más fácil que haya malos entendidos y malas interpretaciones. Carlos, usted, aparte de activista político, también es médico y yo quisiera preguntarle qué efectos podría tener esto para la salud, para nosotros, para los seres humanos. Bueno, una guerra nuclear a gran escala nos afecta absolutamente a todos. Es una amenaza existencial, ¿verdad? Porque, a ver, lo vimos con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, que la bomba de Hiroshima, en una ciudad pequeña y con una densidad poblacional que no se compara con las actuales, aniquiló de forma instantánea a unas 140,000 y por heridos, etcétera, a más de 200,000 en menos de
en unos cuantos meses. Las bombas actuales, hay bombas que superan la potencia de la que se lanzó en Hiroshima en miles de veces. Es decir, en una sola bomba puede haber la potencia de 6.000 Hiroshimas. Y ahora estamos hablando de un arsenal de 12.351, según la Federación de Científicos estadounidenses. Señor Humalla, muy amable. Muchas gracias por actualizarnos en un día tan importante cuando termina ese acuerdo nuclear. Ha sido usted muy gentil. Muchas gracias, con mucho gusto.